Salam alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. En este nuevo vídeo sobre el libro de 400 preguntas y respuestas sobre el ayuno de Ramadán, un libro de descarga gratuita en Islam House, hablaremos sobre dos capítulos nuevos del libro. El capítulo 3 está dedicado a los que tienen excusa para no ayunar y el capítulo 4 es sobre el ayuno del enfermo. ¿Tienen permitido no ayunar alguien que trabaja en el ejército, alguien que tiene un trabajo pesado en fábricas u hornos o alguien que tiene exámenes? No, los sabios han dicho que esto no es una excusa para dejar de ayunar y Allah sabe más sobre las circunstancias de cada uno. Otra situación sería que ya una persona se vea impedida por razones de sed o de hambre y entonces tuviese que cortar su ayuno, pero eso es otro tema diferente. El caso es que el hecho de trabajar en el ejército o de tener un trabajo pesado, un trabajo difícil o de que una persona esté en época de exámenes no es una excusa como para dejar de ayunar. ¿Por qué se puede no ayunar? La primera razón para no ayunar es la enfermedad, y enfermedad implica todo aquello que haga que una persona no esté sana. En esto hay diferentes cuestiones que se tratarán más adelante y que en el libro se van valorando poco a poco, pero lo mejor es consultar siempre con un médico especialista y musulmán que pueda valorar si el ayuno afecta o no a la enfermedad en cuestión. El segundo motivo por el que se puede no ayunar es viajar, y así viene mencionado en el Corán, pero esto tiene unas condiciones que deben cumplirse, como que el viaje sea largo, difícil y que no sea para instalarse en el destino. Con esto quiere decir que el hecho de que una persona vaya a viajar a una distancia corta en coche, en la época actual en la que estamos, con coches con aire acondicionado y con todas las comodidades y facilidades, no supone una excusa válida como para poder dejar de ayunar. Entonces hay que valorar las cuestiones que permiten que no se ayune en ese momento del viaje y qué circunstancias deben cumplirse para tener esa exhibición de no ayunar. Pero esto viene dedicado en otro capítulo del libro que veremos inshallah más adelante. La tercera circunstancia por la que se puede no ayunar es el embarazo y la lactancia. Los sabios jurisprudentes sostienen que las mujeres embarazadas y que amamantan pueden romper su ayuno en Ramadán siempre bajo la condición de que crean que existe riesgo de que ellas o sus hijos puedan enfermarse o empeorar si ya están enfermos o que corra riesgo su vida. En este caso, aunque el embarazo y la lactancia no son enfermedades, sí que a veces tienen la condición de ser tratados como los enfermos y por eso es un poquito más flexible en esta situación el hecho de que pueda permitirse no ayunar. La cuarta razón por la que se puede no ayunar es la senilidad y la ancianidad. Estas se refieren a una persona anciana que ya ha perdido fuerza o que se acerca a su muerte porque ya está demasiado enferma o ya es demasiado mayor o que sufre una enfermedad terminal o incurable y no tiene esperanzas de recuperación. En este caso está permitido no ayunar. La última cuestión por la que se puede no ayunar es el hambre y la sed intensas. Y dice aquí que si una persona se ve apoderada por una hambre intensa o una sed insoportable, entonces debe romper su ayuno y comer lo necesario para alejar esa sensación o esa situación, pero luego debe abstenerse de comer el resto del día y recuperar más tarde este ayuno. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que comentaba anteriormente de una persona que no pueda, que empiece un ayuno, por ejemplo, una persona que tiene un trabajo muy difícil, una persona que está en época de exámenes, que ha estado estudiando constantemente, que se encuentra cansado y empieza su ayuno, pero llegado un momento del día se encuentra tan mal por esa hambre intensa o por esa sed insoportable que teme caerse desmayado al suelo o que está viendo un poco en peligro su vida. Antes de eso es preferible que rompa el ayuno, que coma lo que sea necesario, que beba lo que necesite su cuerpo, pero eso no quiere decir que a partir de esa ruptura del ayuno tenga permiso para seguir comiendo deliberadamente el resto del día. Tiene que comer en ese momento puntual en el que se ha encontrado mal, seguir después sin comer
y después recuperar ese día de ayuno puesto que no lo había completado, y Allah sabe más sobre esta circunstancia. El último punto que menciona este libro sobre las razones por las que se puede no ayunar es verse obligado contra su voluntad, y en estos son casos extremos en los que una persona pueda estar retenida en algún sitio y contra su voluntad pues tenga que comer aunque no quiera, no porque no pueda encontrar una excusa o no porque no pueda encontrar otras circunstancias más flexibles para ayunar, pero si alguien se ve obligado, y esto se refiere también al tiempo en el que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pues estaba haciendo la emigración o estaba haciendo esos primeros años de invitar al Islam, mucha gente se veía coaccionada, mucha gente se veía en peligro de muerte por el hecho de ser musulmán, y entonces puede ser que contra su voluntad se viesen obligados a comer por temor a la muerte, por temor a que los matasen si ayunaban en ese mes de Ramadán. Entonces ahí está un poquito la circunstancia que se mantiene dentro de la jurisprudencia, pero que hoy en día es un caso muy extremo que tampoco pasa con demasiada frecuencia, y Allah sabe más sobre la circunstancia de cada uno. Sobre quien está de viaje, como decía, hay un capítulo en el libro que está dedicado a todas estas condiciones que deben cumplirse y a qué tipo permite o no permite la ruptura del ayuno, a qué tipo de viaje. Pero aquí, hace una pequeña introducción y dice que el conocido hadith relacionado a esto es el que fue narrado por Muslim en su Sahih de Anas, que Allah esté complacido con él, quien dijo: estábamos con el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él, en un viaje. Algunos de nosotros ayunábamos y otros no. Nos detuvimos a descansar en un día muy caluroso. Los que teníamos más sombra éramos los que teníamos túnicas, y algunos nos cubríamos del sol con las manos. Los que ayunaban no podían moverse, y los que no ayunaban se ponían de pie y armaban tiendas y les daban agua a los animales. El mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él, dijo: los que no están ayunando han obtenido hoy la recompensa. ¿Qué quiere decir este hadith? Pues que aquellos que no ayunaron por ese motivo de ese viaje, en ese tiempo del profeta en el que no iban en coche ni en avión, y en ese momento en que era un día caluroso y que era un ayuno muy difícil, los que no ayunaron tuvieron su recompensa también, inshallah, porque facilitaron el ayuno a los que sí estaban ayunando. Según otra versión narrada por Muslim, dijo: el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él, se encontraba de viaje y algunos ayunaban y otros no. Los que no ayunaban trabajaban duro, pero los que ayunaban estaban muy débiles para hacer algunos trabajos, y dijo con respecto a ello: los que no están ayunando han obtenido hoy la recompensa. Como vemos, es una narración diferente del mismo hadith. El significado de ambos hadices es claro: quedarse a uno mismo la concesión de permitirle a una persona no ayunar mientras está viajando cuando se es muy difícil hacerlo y esté muy caluroso es mejor que tomar la opción más ambiciosa que es ayunar. No podemos poner en riesgo nuestra vida, no podemos hacernos los fuertes y decir venga, ayunamos, y luego que esa debilidad nos suponga un problema. Cada uno tiene que valorar las circunstancias y hay que tener en cuenta siempre esas situaciones en las que se ha permitido no ayunar. Y en el caso del viaje hay unas condiciones y hay unas situaciones en las que Allah subhanahu wa ta'ala y los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam así lo han indicado. En el caso de las enfermedades, dice que las personas enfermas no deben ayunar en Ramadán si eso les provocará perjuicio o empeorará la enfermedad, o si necesitan un tratamiento durante el día en forma de píldoras que deban tragarse, porque Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: y quien estuviera enfermo o de viaje y no ayunase, deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Allah desea facilitaros las cosas y no dificultárosla. Surat al-Baqara, aleya 185. La mayoría de los expertos, y entre ellos los 4 imames, apoyan la idea de que la persona enferma no puede romper su ayuno de Ramadán a menos de que se trate de una enfermedad seria. Una enfermedad seria implica lo siguiente: que la enfermedad empeora con el ayuno, que la recuperación se atrasa con el ayuno, que el ayuno provoca una dificultad intensa aun si no empeora la enfermedad ni atrasa su recuperación, y que los estudiosos incluyeron a quienes temen que puedan enfermarse si ayunan. Quien sufre epilepsia, así solamente porque tenga esta enfermedad, debe ayunar,
Y después, en el caso de que se viese que ha dificultado su enfermedad o que tiene cualquier otra situación, entonces a lo mejor podría dejar el ayuno. Pero el hecho de tener epilepsia no es un motivo para dejar de ayunar. Un resfrío, una jaqueca o un dolor de muelas leve o cualquier cosa similar no es una razón para dejar de ayunar. Se debe ayunar y se debe hacer el intento a menos que ya el dolor se vuelva insoportable y entonces hubiese que tomar una medicina, pero no es una excusa para no ayunar. En el caso de perder la conciencia durante unas horas, si se ha quedado una persona inconsciente durante un tiempo determinado y ha estado como durmiendo mientras estaba ayunando, debe ayunar porque esa pérdida de conciencia en el libro la tratan como si hubiese estado dormido y por lo tanto no invalida su ayuno. Quien esté inconsciente durante todo el día, esa persona no debe ayunar, pero debe recuperarlo. Pongamos, por ejemplo, una persona que esté inconsciente durante días por alguna enfermedad, por algún accidente que haya sufrido, esa persona no debe ayunar, pero luego, inshallah, debe recuperarlo. Si la migraña es muy fuerte y no puede ayunar, debe recuperarlo. Las inyecciones de insulina no rompen el ayuno, pero si toma medicación, puede no ayunar. En el tema de la diabetes, se debe valorar siempre con un médico dependiendo del tipo de diabetes que tenga cada uno para saber si está permitido ayunar o si es mejor no hacer el ayuno. Como bien dice en el libro y en esta frase, el hecho de tener que pincharse insulina no es un invalidante del ayuno, pero si tiene que tomar la medicación por vía oral, si tiene que tragar medicamentos o pastillas, no, entonces sí que puede no ayunar, pero esto siempre hay que contrastar la información con un médico, a ser posible musulmán, y que pueda entonces aconsejar sobre lo que es más correcto, dependiendo de la situación personal de cada uno. Si la enfermedad que padece tiene esperanzas de recuperación, entonces debe recuperar luego los ayunos perdidos, porque Allah dice en el Corán, en esta ley que ya hemos mencionado más de una vez, y quien estuviere enfermo o de viaje y no ayunase, deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Pero si la enfermedad es permanente y no hay esperanzas de recuperación, entonces debe dar de comer a una persona pobre por cada día que no ayunó en Ramadán. Allah dice en el Corán, y quienes pudiendo ayunar no lo hicieron, deberán alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Y esto está también en la Surat al-Baqarah, en la ley anterior, en la ley 184. Esto quiere decir que si hay una enfermedad que tenga posibilidades de recuperación, sea la enfermedad que sea, y esperas que en un tiempo determinado te vayas a recuperar, puede que no hayas ayunado en el momento de Ramadán, pero después puedes recuperar tu ayuno antes de que llegue el siguiente Ramadán. Ahora bien, hay personas que sufren una enfermedad crónica que no esperan recuperarse y entonces no han ayunado este Ramadán porque tenían esta enfermedad, pero también cuando llegue el próximo Ramadán la seguirán teniendo porque no tiene esperanza de cura. ¿Y cómo va a recuperar mientras tanto el ayuno si no puede recuperarse de la enfermedad? En ese caso es cuando está permitido pagar esta fidia, esta compensación por cada día no ayunado en el lugar de recuperar el ayuno. Incluso en el libro se plantea una cuestión de la persona que no tenía esperanzas de recuperación, pero luego, alhamdulillah, Allah le facilitó y se recuperó de la enfermedad que tenía. Y entonces, ¿qué tiene que hacer en ese caso? Pues había perdido varios años de Ramadán, había perdido muchos ayunos porque no esperaba recuperarse, quizás inshallah había pagado esta fidia, esta compensación, pues en ese caso los sabios han valorado sobre si tiene que ayunar esos días que perdió ya que se ha recuperado de la enfermedad, y entonces depende siempre de las situaciones y las circunstancias personales porque no todas las enfermedades son iguales. En el caso del sangrado de la mujer, el flujo constante no invalida el ayuno. En el caso de un aborto, solo se considera nifas, esta sangre impura, si el feto ya presentaba rasgos humanos, y dicen que esto es más o menos cuando han pasado unos 40 o 60 días desde la concepción, pero hay un poco de discrepancia en cuanto al tiempo exacto. Así que por eso se dice que cuando el feto presentaba rasgos humanos, entonces esa sangre de ese aborto sí que se considera nifas y en ese caso no se ayuna.
Pero en el caso de que el aborto fuera antes, de que apenas con unas semanas de embarazo haya una pérdida de este embarazo, su sangre no invalida el ayuno porque todavía no había un feto con rasgos humanos y entonces no se considera la sangre nifas. En el caso de una mujer que estaba menstruando y recupera la pureza antes de Salat al-Fajr, debe ayunar ese día. Si se levanta antes de la hora del Fajr, ve que ya no tiene ningún tipo de impureza, toma su sahur y comienza su ayuno, aunque tenga que atrasar el momento del ghusl, de la ablución mayor, hasta que haya sonado el adán y retrasar unos minutos el salat, puesto que lo primero es tomar el sahur antes de que llegue el tiempo y después puede, inshallah, hacer esta ducha y hacer el salat unos minutos más tarde. En el caso de la mujer embarazada, debe aplicarse una de las siguientes situaciones. Si es una mujer fuerte y activa y el ayuno no le causa ninguna dificultad a ella ni a su bebé, esta mujer está obligada a ayunar porque no tiene excusa para no hacerlo. En el caso de una mujer que no puede ayunar debido a que tiene un embarazo difícil o porque está débil físicamente o por alguna otra razón, en ese caso debe romper el ayuno, especialmente si el mismo ayuno le provocará algún daño a ella o a su bebé, y en ese caso está obligada a no ayunar porque preserva el cuidar la vida, el no arriesgar. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia entran bajo la misma regla de quienes están enfermos. Si el ayuno es muy difícil para ellas, deben romper el ayuno y tienen que recuperar los días perdidos cuando puedan hacerlo tal como quien está enfermo. En este caso, la mayoría de los sabios están de acuerdo en que la mujer debe al menos intentar hacer ese ayuno y entonces valorar si su cuerpo puede aguantarlo, puede soportarlo o es demasiado difícil para ella. Y entonces, después de haber contrastado esto y de haber valorado la situación, decidir si sigue o no ayunando dependiendo de cómo haya reaccionado su cuerpo, puesto que no todas las mujeres somos iguales, no todos los embarazos son iguales y no todas las circunstancias son las mismas. La compensación que se paga por quien no puede ayunar. La mayoría de los juristas de la escuela Malikí, Shafi'i y Hanbali opinan que entregar dinero en efectivo no es válido, que se debe dar comida porque Allah subhanahu wa ta'ala dice: y quienes pudiendo ayunar no lo hicieren deberán alimentar a un pobre por cada día no ayunado, pero quien voluntariamente alimentara a más de un pobre será más beneficioso para él, y ayunar es mejor para vosotros si lo supierais. Surat al-Baqarah, aleya 184. Esto quiere decir que en el caso de una persona que no pueda ayunar por esa enfermedad incurable y no va a poder tampoco recuperar los ayunos, o en el caso de una persona que haya estado enferma y se le haya juntado el ayuno debido de Ramadán anterior con el del Ramadán actual y no ha podido recuperar esos días de ayuno que debía, en ese caso se paga esa fidia, pero no es correcto, según la mayoría de los sabios, pagar el dinero en efectivo, sino que lo correcto es dar alimento al necesitado. Entonces nos dice en el libro que la persona anciana o enferma para la que no existe esperanza de recuperación debe alimentar a una persona pobre por cada día entregando medio sa'á de trigo, dátiles, arroz o alimentos básicos similares, y eso han calculado que la equivalencia es 1,5 kilos de estos alimentos. Puede entregar todo al finalizar el mes, por ejemplo 45 kilos de arroz, o si prepara algo de comer e invita a los pobres a comer, está bien porque es lo que hizo Anas, que Allah esté complacido con él. Si alguien muere debiendo días de ayuno, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah estén con él, dijo: quien muera debiendo ayunos, sus herederos deben ayunar en su nombre. Y este es un hadith auténtico y consensuado por la mayoría de los transmisores de hadith. Y si alimentas al pobre en su nombre dando un sa'á, medida de peso que equivale a 3 gramos de la comida local, eso será suficiente. Por lo tanto, en el caso de que tengamos a un familiar, nuestro padre o nuestra madre o quizás un hermano que no tenga herederos o en diferentes circunstancias, pues que sepamos que ha muerto dejando días de ayuno debidos de un Ramadán en el que no pudiera ayunar. En ese caso hay que hacer una compensación, bien ayunando en su nombre o bien pagando esa compensación o esa fidia, y Allah sabe más.